Hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Estamos agradecidos con el Señor porque nuevamente nos da el privilegio de estar reunidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir a través de estos audios. Así que vamos a orar en esta noche para pedirle al Espíritu que nos hable a través de este estudio. Señor, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias por tu infinito amor, por tu misericordia, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros, Padre, pero sobre todo te agradezco, Señor, porque nos has permitido crecer, Señor, a través de estos estudios, porque has usado a cada uno de mis hermanos, Señor, porque has usado mi vida, Señor, para que podamos crecer, Señor, cada día más a través de tu palabra, Señor. Gracias porque en tu casa, tierra de Gosén, Señor, hay palabra, Señor, de la sana doctrina, Señor, esa enseñanza que tú quieres, Señor, que seamos guiados, dirigidos por tu Espíritu Santo, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos que va a escuchar este audio. Yo te pido que tú nos hables, que tú nos ministres, Señor, y que seas tú enseñándonos, Señor, eso que tú anhelas, Señor, esta noche. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Bendice a aquellos hermanos, Señor, que van a escuchar este servicio y que sea de bendición para sus vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Así que vamos a iniciar con la parábola del día de hoy, que es la parábola de las 10 vírgenes. Y esta parábola la vamos a encontrar en el libro de Mateo, capítulo 25, los versículos del 1 al 13. Y vamos a leerlo en la nueva versión internacional. Y dice: en el nombre de Jesús, entonces el reino de los cielos será como 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, fueron al encuentro del novio. 5 de ellos eran tontos y 5 eran sabios, porque cuando las necias tomaron sus lámparas, no llevaron consigo aceite. Pero las prudentes tomaron frascos de aceite con sus lámparas. Como el novio se retrasaba, todos se adormecieron y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un grito: aquí está el novio, sal a tu encuentro. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: ya que no habrá suficiente para nosotros y para ustedes, vayan más bien a los comerciantes y compren para ustedes. Y mientras iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Amén. Vemos que en esta parábola de las 10 vírgenes, hermanos, es una parábola muy conocida, ¿verdad? Y ha habido muchos debates, discusiones acerca de lo que significa o lo que representa esta parábola. Y pues vamos a ver algunos de los significados, ¿verdad? Y vamos a empezar viendo que hay 3 elementos en los que todos, ¿verdad?, los que comentan esta parábola están de acuerdo. Hay un escenario histórico, hermanos, es una boda, ¿verdad? Hay un novio que representa a Jesucristo, y la parábola describe, ¿verdad?, su regreso. La palabra que representa a vírgenes en griego es partenos, que significa, dice, una mujer más allá de la pubertad y aún no casada. También se ha conocido como la dama de honor, dice, porque hay 2 palabras hebreas, que es amá y shipchat, que transmiten la idea del servicio, de ser sierva, asistente, una doncella o una sierva a una boda. Hermanos, en las costumbres de los judíos era parte, ¿verdad?, de las bodas tener un amigo o un compañero, o sea, un padrino, ¿verdad?, para ayudar al novio, que era llamado también, dice, el amigo del esposo. Y la novia tenía compañeras que eran las damas de honor, que eran las vírgenes solteras que iban a ayudarla a preparar para cuando el novio apareciera, ¿verdad? Y si nosotros leemos Jueces 14:20, ¿verdad?, habla un poco acerca de esta costumbre, ¿verdad? Y vamos a ver en Jueces 14:20, dice: pero la mujer de Sansón fue dada al compañero que había sido su amigo íntimo.
Y vemos acá, ¿verdad?, que está hablando de una prometida, de la prometida de Sansón, que se casa, ¿verdad?, con con el que iba a ser el padrino de la boda. Entonces, las vírgenes estaban ahí para, ya sea ser damas de honor y para acompañar, ¿verdad?, a los novios, ¿verdad? Y realmente, pues, ser dama de honor o el padrino de la boda, ¿verdad?, es hasta la actualidad un honor, ¿verdad? Por eso se llama dama de honor, ¿verdad? Vemos que Juan el Bautista también fue llamado amigo del esposo, porque él preparó el camino para el Mesías. Entonces, cuando nosotros comparamos la palabra, ¿verdad?, de esta parábola con la venida del Señor, podemos encontrar pues varios versículos que van a respaldar, ¿verdad?, esta palabra. En esta parábola, ¿verdad?, también se menciona el aceite, y vemos que en la palabra el Señor pide, ¿verdad?, que seamos fieles orando y que tengamos nuestras lámparas encendidas y con ese aceite, ¿verdad? Es un consejo, ¿verdad?, que para hacer referencia a la parábola de las vírgenes, la cual nos va a ilustrar, ¿verdad?, cómo nosotros debemos prepararnos. Vemos que la parábola también puede ver a las vírgenes, ¿verdad?, como los miembros de la iglesia, y también el esposo, ¿verdad?, que ya habíamos visto que representaba a Jesús, y vemos que nosotros necesitamos tener ese aceite. Y hermanos, vemos, ¿verdad?, que esta parábola se encuentra, ¿verdad?, después de las señales que Cristo dejó para su venida. Por eso, ¿verdad?, es que esta parábola encierra todo el asunto. El significado de esta parábola, ¿verdad?, es para el tiempo del fin, antes del levantamiento de la iglesia y de la gran tribulación. Hermanos, esta palabra es un mensaje profético sobre lo que va a acontecer, ¿verdad?, en los tiempos finales. Así que tengamos claro, ¿verdad?, que esta palabra es para los tiempos que vienen. Cuando leemos esta palabra, ¿verdad?, hay una promesa de matrimonio para que la Virgen sea desposada, ¿verdad? En una promesa que se van a poner de acuerdo. Entonces, este acuerdo está escrito por el Señor. El Señor dijo que iba a regresar por su iglesia sin mancha, sin pecado, ¿verdad? Y es eso lo que nosotros estamos anhelando. Hermanos, cuando nosotros consideramos, ¿verdad?, la venida del Señor conforme al matrimonio, ¿verdad? Hay algún tiempo prudente para casarse, ¿verdad? No es de un día para otro. Por eso es que en Deuteronomio 27 dice: ¿y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Nosotros tenemos que tener en mente, ¿verdad?, como que esta parábola es una promesa de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, es el novio de la iglesia. Y Pablo lo dijo, ¿verdad?, en 2 Corintios 11:2: os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Hermanos, como la novia de Cristo tenemos un pacto con Él, y el novio iba a ir, ¿verdad?, por la novia. Así nuestro Dios va a venir por la iglesia. Es una enseñanza, ¿verdad?, de esta parábola. Así que podemos tener, ¿verdad?, tanta enseñanza de estos 13 versículos que encontramos en Mateo 25. Jesús, ¿verdad?, ha sido tomado al cielo, y está la promesa de que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y esto lo encontramos en Hebreos 9:28. Al igual que las vírgenes, había una promesa de que iban a ir por ellas, ¿verdad?, y que iban a ser desposadas. Y sin dudarlo, hermanos, la parábola de las 10 vírgenes nos enseña que Cristo viene. Pablo dice, ¿verdad?, alentados los unos a los otros con estas palabras en 1 Tesalonicenses 4:18. Y esta es nuestra esperanza, hermanos, el ardiente deseo de esperar al novio. La parábola de las 10 vírgenes proclama que Jesucristo viene por su iglesia. Amén. Dice que
esta parábola, ¿verdad? Prepara el camino y nos enseña cómo debemos estar nosotros para esa venida. Porque cuando el novio salía de la casa de la novia, dice, según esta tradición, le seguía una procesión por todo el camino hasta la casa. Y de hecho todavía en pueblos, ¿verdad? Hay gente que va atrás de los novios, ¿verdad? Pero los invitados que no habían podido ir a la casa de la novia podían unirse en el camino para ir a la fiesta matrimonial, tal como lo menciona la parábola de las 10 vírgenes. Así que según esta parábola, hermanos, de las 10 vírgenes, era necesario, ¿verdad?, que se llevaran lámparas o antorchas, porque las calles de la ciudad también eran oscuras por las noches. Se necesitaba que se alumbrara para unirse al grupo de celebración y entrar a la casa del novio. Y esto era, hermano, la situación de las 10 vírgenes en las parábolas que está mencionando Jesús. Están esperando en el camino al novio para unirse a esa celebración. Entonces es importante, hermanos, entender que somos, ¿verdad?, parte de esas vírgenes que están esperando la venida del Señor para unirnos a esa celebración con Cristo. Hermanos, es importante, ¿verdad?, que entendamos que esa celebración se va a dar y que tenemos que estar preparados. En la parábola de las 10 vírgenes, ellas estaban, como les dije, ¿verdad?, como las damas de honor, como una comitiva para poder unirse y ser parte de esa compañía del novio para entrar a su casa y estar preparadas con esas lámparas para que llegaran hasta el lugar donde se iba a celebrar la fiesta. Y a cuántos no nos gusta, ¿verdad?, la fiesta, pues creo que a todos, ¿verdad? Y por eso debemos estar preparados. Vamos a ver que las lámparas de aceite que se utilizaban, ¿verdad?, en aquel tiempo los judíos, en los tiempos de Jesús, eran lámparas que tenían esa luz, ¿verdad? Pero necesitaban ese aceite para poder ser encendidas. En la época de Jesús, hermanos, los matrimonios eran arreglados, ¿verdad? En el antiguo Israel, el pacto de matrimonio era parte de una ley y se redactaban documentos legales para definir el derecho del esposo y de la esposa. Y habían festividades que podían durar varios días. Y vemos que esas bodas eran bodas de alegría. El novio se vestía con ropas de fiesta, de boda, y con coronas de oro y plata y flores, mientras que la novia había sido bañada, purificada, perfumada, y dice que iba bien vestida, adornada con joyas por sus damas de honor, y recibía la bendición de su familia y amigos. Además, dice que estaban completamente cubiertos con un velo mientras esperaban al novio. El novio y los amigos, dice que en esa época iban a la casa, ¿verdad?, del lugar desconocido de la casa hasta la casa donde iba a ser la festividad. Y también se reclamaba la novia, y como les decía, ¿verdad?, dice que habían gritos de advertencia que decían: aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Y se encontraban con él y procedían a la entrada de la casa del padre de la novia. Las damas de honor dejaban a la novia, dice, y salían al encuentro del novio con antorchas. Así que, hermanos, estamos a la espera del novio y nosotros somos, ¿verdad?, esas 10 vírgenes prudentes o imprudentes, según como estemos esperando al Señor. Los novios iban a regresar a su casa para la ceremonia de matrimonio, ¿verdad? Y habían fiestas y festividades y se seguía la celebración por todo el camino, ¿verdad? La novia dice que era coronada y era llevada por la multitud sobre los muebles por las calles, y se esperaba, ¿verdad?, que cada quien con su antorcha fuera alumbrando el camino. Cuando entraban a la casa, dice que las puertas eran cerradas y la fiesta comenzaba con bailes, con celebraciones, y duraba hasta 7 días. Hermanos, los invitados dice que recibían ropas especiales para festejar, y es para ese único día, ¿verdad? Y el novio y la novia eran tratados prácticamente como un rey y una reina, y también se vestían de celebración. Así que, hermanos, es un tiempo, ¿verdad?, de que nosotros entendamos esta parábola, cómo había, ¿verdad?, que tener esa preparación para la boda. Y entonces vemos, ¿verdad?, que el Señor se presenta como el esposo
para Israel. En el Nuevo Testamento se muestra a Jesús como el esposo de la iglesia. La iglesia, hermanos, está compuesta por cada uno de nosotros. Pero es interesante que entendamos, ¿verdad?, que la novia de honor tiene que estar preparada. Los que han estudiado, ¿verdad?, esta parábola hablan de verdad que de una hora desconocida. Así que las personas que están al encuentro del novio deben estar listos en todo momento. Imagínense en aquel tiempo en las bodas, seguramente les daban una invitación y sabían el día y la hora, pero aquí, ¿verdad?, nos dicen no sabéis la hora ni el día. Entonces hay que estar velando en todo tiempo. Hermanos, el Señor nos permite, ¿verdad?, a través de esta parábola que nosotros entendamos esa bendición que tenemos a través de poder esperar al Señor. La parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad?, nos habla acerca de esa preparación. La iglesia del Señor necesita estar preparada cuando Cristo venga. No importa que las tinieblas estén en el mundo, que nos quieran perder en la oscuridad, nosotros debemos ser como Juan el Bautista, ¿verdad? Cuando dice, él era antorcha que ardía y alumbraba, y eso lo encontramos en Juan 5:35. Pablo dice, la noche está avanzada y se acerca el día, en Romanos 13:12. Por lo tanto, debemos estar preparados. Hermanos, las 10 vírgenes representan a la iglesia del Señor. La lámpara representa el alma y el aceite, la unción del Espíritu Santo. Así que no importa cómo usted y yo leamos o cuántas veces estudiemos esta parábola, siempre va a haber revelación y la necesidad de la iglesia de Cristo de estar preparados para la venida del Señor, de tener el aceite de la unción del Espíritu Santo. Es el Espíritu que nos dirige, nos guía a toda verdad. Hermanos, en esta parábola nosotros necesitamos alumbrar, entender que necesitamos alumbrar nuestro camino con el Espíritu Santo. Lo que va a alumbrar nuestro camino para irnos con Jesucristo en este tiempo es el Espíritu Santo dentro de nosotros. La Biblia dice que si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestro cuerpo mortal por su Espíritu que mora en vosotros. Y eso lo dice Romanos 8:11, certificando que el aceite que alumbra nuestro camino es el Espíritu Santo. Y así como las 10 vírgenes alumbraron con sus lámparas, también el Espíritu Santo de Dios es el que va a transformar nuestro cuerpo mortal y nos va a vivificar para vivir una eternidad con Cristo. El Espíritu es quien nos lleva, ¿verdad?, a toda verdad, acompañado, hermanos, de la palabra del Señor, porque dice, ¿verdad?, la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, el aceite es tan importante en esta parábola. En la antigüedad, hermanos, los olivos, las aceitunas se sumergían en agua para limpiarlas y quitarles esa amargura, ¿verdad?, que tienen, y se machacaban para extraer el aceite. Y el aceite de oliva que se produce en todos lugares, ¿verdad?, se utiliza en la actualidad para cocinar, para condimentos, para tratamientos de heridas, para cosméticos, para jabones, para combustibles de lámparas en los tiempos antiguos. El aceite de la parábola va a representar, hermanos, nuestra fe en el Espíritu Santo, nuestro testimonio, nuestra pureza, la dedicación a las buenas obras y todo lo que hemos guardado, ¿verdad?, para que el Señor pueda ver cómo nosotros hemos sido dirigidos por el Espíritu Santo. Las vírgenes prudentes, hermanos, no podían compartir, pero miren, hermanos, era porque ese aceite era preparado especialmente y no se puede compartir. La intimidad con el Espíritu Santo, hermanos, no se puede compartir. La presencia que cada uno tenemos del Señor en nuestros corazones no podemos dársela a alguien más, ¿verdad? Se necesita trabajar para poder conseguir ese aceite, esa unción del Espíritu Santo. Por supuesto que podemos compartir las buenas nuevas, podemos compartir la palabra de Dios, podemos orar por otros, pero cada quien
hermano, está llenando su depósito espiritual con la palabra de Dios, con la intimidad que tiene con Dios. Esta parábola de las 10 vírgenes nos invita, ¿verdad?, a no dormirnos espiritualmente, porque sabe, hay momentos en los cuales el tiempo de la venida del Señor parece largo, parece que se ha esperado por más de 2000 años, ¿verdad? Tanto que podríamos pensar que aún va a tardar mucho tiempo para venir por su iglesia. Y es cierto, el día ni la hora nadie lo sabe, pero también es cierto que debemos estar preparados. Hermanos, suficiente aceite es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos estar como las 5 vírgenes sensatas en las parábolas de las 10 vírgenes. Hermanos, pueden haber momentos, ¿verdad?, en los que nos sintamos cansados de esperar en el camino, pero debemos tener suficiente aceite en nuestra vasija para que la lámpara no se nos apague. Van a haber momentos difíciles, van a haber momentos en los cuales vamos a pensar que tal vez el Señor no está con nosotros, ¿verdad? Pero sabe, el problema para muchas personas es que estamos cansados y dejamos de buscar esa unción de Dios. Pero hermanos, es necesario que mantenernos en esa búsqueda constante, sin importar las circunstancias que nos rodean. Hermanos, en 1 Samuel 3, del 3 al 4, Dios habla a Samuel antes de que la lámpara fuese apagada. El Espíritu de Dios aún está dentro de la iglesia y, hermanos, no se ha apagado. Para quienes aún seguimos llenos del Espíritu Santo, también está a disposición de todo aquel que cree. Entonces, hermanos, es necesario, ¿verdad?, que nosotros busquemos esa medida de aceite para que cuando el Señor venga haya suficiente. Mateo 25:6 dice que a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Dice también, ¿verdad?, que aquí viene el esposo, salid y recibidle. Este clamor es el mismo de hoy en día, hermano. Jesucristo viene por su iglesia, pero el problema es que muchas veces podemos cabecear o, peor aún, descuidarnos a tal punto que seamos como las 5 vírgenes insensatas y no podamos disfrutar de las bodas del Cordero. Hermano, es necesario que como iglesia podamos ser como las 5 vírgenes sensatas que tomaron aceite y estaban preparadas para unirse a la comitiva y entrar a esa boda. Por lo tanto, hermanos, la Biblia nos dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 25:13. Hermanos, vamos a encontrar también, ¿verdad?, a las vírgenes insensatas. Y sabemos, ¿verdad?, que en contraparte de las vírgenes que fueron prudentes, ¿verdad?, estas no estaban llenas del Espíritu. Estas mujeres no se prepararon. Así que pidámosle constantemente al Señor que podamos estar llenos con ese aceite fresco. La parábola de las 10 vírgenes, hermanos, es esta representación de aquellos que hacen la voluntad de Dios y los que no se preparan para la venida del Señor. Las vírgenes insensatas, hermanas, pedían aceite a las vírgenes prudentes, pero no se los podían dar. Y esto, hermanos, nos enseña claramente que la salvación es individual y que debemos estar preparados como las 5 vírgenes prudentes en espera de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Hermanos, no dejemos de velar, no dejemos de estar llenas de ese aceite, que nuestra vasija, ¿verdad?, ese contenedor de nuestro aceite, de nuestra reserva espiritual, esté preparado para recibir cada día más fe, más llenura del Espíritu Santo. A veces, hermanos, ¿verdad?, pensamos que tal vez ya ha sido suficiente leer la Biblia o realmente, ¿verdad?, que nosotros estemos llenos del Señor. Tenemos que salir adelante, hermanos. Tenemos que estar llenos de la presencia del Señor. Hermanos, es importante, ¿verdad?, que cada cosa que nosotros hagamos para llenar nuestra vasija nos permita esa llenura, que gota a gota, a través, ¿verdad?, de los años de ayunos, de oración, de estar leyendo la palabra, ¿verdad?, nosotros tengamos esa llenura del Espíritu Santo. No dejemos, hermanos, que nuestra vasija, que nuestra
lámpara se deje de llenar cada día del Espíritu Santo. Así que, hermanos, esta parábola, ¿verdad?, es un recordatorio de que Cristo viene pronto y que debemos estar preparados en cualquier momento, que ese aceite, ¿verdad?, esté cada día en cada uno de nosotros. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros estar llenos del Espíritu Santo. Hermanos, tenemos que estar listos para que cuando el Señor venga y ese grito, ¿verdad?, de las trompetas no nos sorprenda, sino sea un momento de alegría, de llenura del Espíritu Santo. Amén. Así que vamos a orar, a pedirle al Señor que nos llene cada día. Y vamos a orar para darle gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias por tu infinito amor, por tu misericordia, por esa llenura, Señor, que tenemos de tu Espíritu Santo, que cada día, Señor, podemos saber, Señor, que tú vienes por tu iglesia, que tú, Señor, vas a venir por aquellos que estén preparados, por aquella iglesia, Señor, que esté lista, Señor, para esa venida. Ayúdanos a ser como esas vírgenes prudentes, Señor, a poder estar, Señor, llenas del Espíritu Santo, que podamos ser dirigidos por ti, que podamos estar, Señor, en tu presencia, Señor, y que podamos celebrar, Señor, junto contigo esas bodas del Cordero. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que nos has hablado, Señor, y que nos has enseñado, Señor, la importancia, Señor, de cada una de esas parábolas, Señor, que hemos estado estudiando. Pero sobre todo, gracias por esta noche, Señor, en el cual, Señor, tú nos has hablado acerca de estar preparados para tu venida, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que va a escuchar este audio esta noche. Bendícelos. Permite, Señor, que sea de bendición para cada uno, Señor, que cada uno podamos anhelar, Señor, buscar más de ti, Señor, y llenar nuestro depósito espiritual, Señor, para esa venida. Gracias, Señor, por cada promesa en tu palabra, pero sobre todo gracias porque te estamos esperando como iglesia, Señor, y porque esa promesa se va a cumplir en tu tiempo, Señor, y queremos ser dignos de entrar, Señor, a esas bodas del Cordero, Señor. Limpia nuestras vestiduras, Señor, cambia nuestros pensamientos, ayúdanos a estar, Señor, en medio de las pruebas y las dificultades, Señor, llenos de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo te doy gracias esta noche porque tú, Señor, has estado con nosotros y nos has hablado, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bendiciones, hermanos, que el Señor les bendiga.